Estos pasajes los hemos leído, quizás usted hasta de memoria los pueda conocer, porque son pasajes muy, muy especiales en la Biblia. Pero siempre hay algo ahí que uno encuentra cuando uno lee la Escritura. Siempre Dios tiene ahí unas joyitas que vamos a utilizar para que podamos nosotros ser bendecidos esta noche. Juan capítulo 10, versículo 16, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y dice en el verso 19: se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían: estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos de los ciegos? En esos días, verso 22, se celebraba en Jerusalén una fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Dice el verso 29: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente aquí reunidos, Señor, los que estamos para escuchar tu palabra, para recibirla. Permite, Dios mío, que pueda ser siempre una lámpara que siga alumbrando, Señor, el camino que nos has permitido iniciar, el camino de tu evangelio. Que podamos siempre, iluminados con tu evangelio y con tu palabra, salir adelante siempre en nuestra fe, creyendo que tú eres el que nos has llamado para tu reino. Nos ponemos en tus manos. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu mensaje. Bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de sentarse y no se me vaya a dormir. Amén. Sé que es de noche y a lo mejor ya como es fin de semana, le da así como ganas de descansar. Ya entró en el reposo el Señor de que empezó a adorar al Señor aquí en la iglesia. Amén. Bueno, hablando un poquito acerca de este tema de las ovejas. Usted sabe, todo el capítulo viene hablando el Señor Jesús diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entra saldrá, entrará y hallará verdes pastos. Viene hablando de que hay ovejas que están en el redil, pero ovejas que no están en el redil. Y déjeme decirle, cuando le estaba hablando, acuérdese que él dijo que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Pero luego empezó a decir: también hay otras ovejas que no están en el redil. Dando a entender el Señor, hermano, de ti y de mí, en su debido tiempo, pero dando a conocer que el Evangelio sería predicado a otros lugares, a otros rediles, donde tendrían oídos para oír la voz del Señor. Me llama mucho la atención cómo en medio de todo el pueblo de Israel, en medio de toda la cristiandad, de todas las naciones, el Señor hace hincapié acerca de unos que son sus ovejas, que a Él le era necesario traerlas. Y me llama la atención que dice que sus ovejas, dice, oirán su voz. ¿Sabe que un día yo me topé con un señor que me decía que ya Dios no habla en este tiempo?
Y entonces le cité estos pasajes. Y entonces él se quedó así de momento porque le dije, no dice ahí que hay ovejas que van a leer su palabra. Ahí dice hay ovejas que van a oír su voz. Y cuando está diciendo que van a oír su voz es porque él no está mudo y él puede transmitir mensaje y habrá quien lo pueda escuchar y quien no. Entonces, tremendo, pero el Señor a nosotros, hermanos, nos da un aliciente para que sepamos todos que nuestros oídos pueden ser abiertos para escuchar al Señor. Quizás algunos ya están así como más fluidos en ello, quizás otros no tanto, o les ha pasado todavía como que si Dios no les habla cuando Dios les ha hablado. Si usted echa memoria en su vida, se va a dar cuenta que en más de alguna ocasión usted sintió algo que le habló por dentro. Quizás no una voz audible, quizás una voz en la mente, quizás en el corazón, quizás audiblemente, quizás algo que le dio dirección en un momento donde usted estaba en apuros y salió adelante cuando fue obediente a ese sentir, a esa voz, a eso que le habló. Déjeme decirle, no es nada de extrañarse que usted pueda darse cuenta que Dios ya le ha hablado en otras ocasiones, porque dice el Señor que esas son ovejas que aunque no estaban en ese redil, pero que tenían la facultad de poder escuchar su voz. Y aunque hoy en día haya muchos lugares donde digan que ya Dios no habla, que todo lo que habló lo dejó escrito, aquí el Señor Jesús sigue diciendo que Él sigue llamando ovejas de afuera de su redil para traerlas, o es decir, de otro redil para traerlas a este redil. Ahora dice, y serán un rebaño y habrá un solo pastor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que estaba con los sacerdotes de ese tiempo, con los ministros que hablaban la palabra, que instruían el camino del Señor, pero que no tenían la sensibilidad para escuchar la voz del Señor. Y cuando tuvo que venir el Señor de una manera audible a hablarle, porque lo estaban escuchando ahora en vivo, audible, lo estaban refutando porque no le creían. Dice aquí que por eso Dios, hermano, el amor de Dios estaba sobre el Hijo, el del Padre sobre el Hijo, por la disposición para venir y para voluntariamente, fíjese qué tremendo, que no fue ordenado para ir a hacer una orden, sino simple y sencillamente dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahí está el pasaje de Isaías donde da testimonio que el Señor Jesucristo tuvo la iniciativa de decir, yo me presto para ser usado. Bueno, como que alguien más pudo haber venido, pero vino Él. Y lo importante es que no vino un ángel, no vino alguien bajo súbdito a Él, sino que Él mismo se ofreció para hacerlo. Déjeme decirle que estas son cosas que suceden en los que siguen ese sentir del Padre, la disposición para hacerlo. Qué cosa más linda es cuando surge un sentir del Espíritu en cualquiera de nosotros, y uno le dice, hermano, cuente conmigo, yo lo quiero hacer, yo estoy aquí dispuesto. Lo que Jesús iba a hacer no iba a ser cuestión de galardonamiento inmediato, sino que iba a ser cuestión de sacrificio, porque le iba a tocar venir y buscar la voluntad de Dios, como cuando una persona está saliendo de un lugar oscuro y se le empiezan a aclarar las cosas. Él tuvo que meterse para encontrar la voluntad de Dios en la presencia del Señor, es decir, buscándolo de día, de noche, estando conectado con una oración interna, a solas, en secreto, en lugares solitarios, pero estuvo siempre detrás de descubrir el propósito de Dios, porque en cuanto entró aquí a la tierra quedó velado, como a todas las personas nos ha sucedido, que se nos ha velado la eternidad de principio a fin, pero que se puede ir descubriendo con la entrega, con la búsqueda, porque va poniendo el Espíritu Santo sentires, y con la ayuda del Espíritu de Dios vamos a poder descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Bueno, llega el Señor, pero Él se da cuenta que
Él había dispuesto su vida para obedecer y para servir. Déjeme decirle que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que el llamamiento de Dios no es nada más para librarnos de la condenación eterna, sino para otro propósito mayor, que es en el de servir en su reino, va a surgir una actitud, como dijo Jesús. Dice, por eso el Padre me ama, porque doy mi vida. Pero dice, para tomarla de nuevo. Quiere decir que aunque pierda su vida, la hallará, dijo él. El que quiera venir en pos de mí, aunque pierda su vida, la hallará. Quiere decir que a veces, hermano, en la búsqueda, en la voluntad del propósito de Dios, muchas veces nuestra vida se va a ver así como privada de muchas cosas. De las cosas de esta vida, de las diversiones, del entretenimiento, del descanso, de muchas cosas. Personas cristianas a veces, hermano, nos abstenemos, no porque sean pecaminosas, sino porque tenemos algo más importante que hemos entendido en nuestra vida, que es estar buscando las cosas de Dios. Pero que de alguna manera el Señor, hermano, dice aquí en la palabra que daba su vida para tomarla de nuevo, y dice, nadie me la quita. Dios, hermano, lo que espera es un testimonio así en cada cristiano, que pueda decir, Dios no me ha privado de nada, Dios me ha dado la oportunidad y yo quiero privarme de lo que me tenga que privar porque me interesa esto. Mire, Él dijo, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Fíjense que mucha gente no se quiere hacer cristiana porque dice, ya no me van a dejar ir al cine, ya no me van a dejar ir a bailar, ya no me van a dejar ir a tomar, ya no voy a poder drogar, ya no voy a poder. ¿Quién se lo va a prohibir? Este asunto no es de prohibiciones, este asunto es de revelación, que uno solo puede decir, yo lo entrego de mi propia voluntad porque no me conviene. Me doy cuenta que lo que realmente me conviene es el Señor. Entonces yo aquí estaba viendo esto y dije yo, tenemos que aprender estos principios de Jesús. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar. Porque al Señor, hermano, no le fue gravoso, pero fíjese qué tremendo, porque vivió 30 años aquí en la tierra y solamente 3 años y medio fueron los de su ministerio en el nivel de estar instruyendo discípulos. Pero que le costó, hermano, amenazas como para que parara. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, han tenido dificultades como para querer parar esto. Yo las he tenido. Y déjeme decirle que hubo una ocasión en la que me la pensé bastante bien pensada y dije yo, vale más que me vaya despacio porque se me están poniendo las cosas difíciles. Pero el Espíritu Santo, que nunca nos deja, hermano, en el momento de la claudicación, nos da la fuerza para seguir adelante. Yo veía que había oposiciones porque cuanto más me esmeraba para meterme más a fondo con Dios, empecé a tener un montón de problemas por todos lados y yo vi que esa era la consecuencia de lo que estaba haciendo. Pero tuvo que llegar el momento en que dije, algo me hizo que dijera, no le saques. Y tuve que meterme con más determinación y déjeme decirle que enfrenté temor, enfrenté dificultades económicas, materiales. Estuve en unas etapas tan fuertes que para poder llevar a mi familia a comer teníamos que ir a las hamburguesas de $1. En ese tiempo, gloria a Dios, que puso el Señor el Burger King a $1 las Whoppers, y duraron muchos años y me los llevaba cuando estaban chicos a mis 3 hijos, a Eduardo, a Alex y a Alejandro 10, Alex 10 y a los 3, y nos íbamos y a veces les decía, se tienen que compartir una soda. Dios mío, qué cosa más penosa para mí que les tenía que comprar una soda para los 3. Entonces lo que hacía, bueno, una para Alex y mi esposa y una para ellos y yo. ¿Por qué? Porque estaba la cosa tan así, pero como que me querían hacer que claudicara. Pero yo dije, no, yo tengo que seguir adelante y detrás de todo esto tiene que haber algo mejor. Y son etapas donde el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, iba por el desierto y iba dependiendo cada día de la porción de maná que le caía. No podía guardar para mañana, no podía dejarlo, de no recogerlo porque no iba a haber hasta la siguiente mañana.
Y entonces tenía que hacerse como una especie de disciplina. Y déjeme decirle que aprender a superar las dificultades que se encuentra uno en el camino para seguir con Dios, muchas veces para nosotros no han sido tan difíciles. Sí fueron un poco difíciles en cuestión de economía, porque a veces uno es muy bueno para gastar y a veces no es muy bueno para ahorrar. Pero aunque tenía ahorros, tenía bastante dinero de ahorro, pero se fue bajando porque el tiempo estaba prolongado. Hoy, hace poquito estuve revisando en un documento que me llegó de plan de retiro del Seguro Social, y entonces ahí viene el historial de los ingresos que uno tuvo cada año desde que empezó uno a trabajar, y entonces vi 2 años en cero. Ya sabrá usted cómo será estar todo un año en cero. 2 años, 3 años, 3 años en cero. Déjeme decirle, bueno, 2 en cero y de otros casi a menos de la mitad, pero lo sentía como que si eran 3-0. ¿Usted puede imaginarse lo que es estar todo un año en cero ingresos? Es difícil, no es cosa fácil, como para que uno dijera, tengo que hacer algo, pero correcto, no puedo hacer algo indigno, no puedo salir a robar, no puedo salir a hacer trinquetes, tengo que hacerlo bien porque estoy siguiendo un evangelio que me tiene que llevar por un mejor camino que el de mi vida que he llevado. Y déjeme decirle, el Señor Jesús no se tuvo que superar también los bienes materiales, porque dijo, ven a ver dónde vivo, porque le dijeron, Señor, ¿dónde moras? Le dijeron, ven y ve. Cuando llegaron y vieron, dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, es decir, ni una almohada. Pero tiene calle de oro, el mar de cristal, y es el reino, el rey de los reyes, el Señor de señores ahora. Pero tuvo que pasar una etapa donde él dijo, nadie me obliga, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Dios nos ha dado una autoridad para decir, sigo adelante o hasta aquí llegué. Déjenme decirle, lo que Dios espera es que podamos decir con la ayuda de Dios hasta el fin. Amén. Amén. Bueno, a él le llegaron, hermano, dando testimonio de esto, de que tenías poder para dar su vida y volverla a tomar. Le están llegando amenazas de muerte. Le estaban diciendo, mira, aquí tenemos unas piedras, porque ya las habían agarrado. Oiga, no es lo mismo oír que a alguien más le están asaltando por allá, que le pongan la pistola enfrente. Estos traían piedras, y cuando trajeron estas piedras, lo que esperaban es que él, en su testimonio, se le bajara la actitud de decir que él para esto había venido, porque el Padre lo había enviado, y que el testimonio del Padre era un testimonio verdadero, y que las obras que estaba haciendo, las estaba haciendo por el respaldo de Dios. Ellos traían sus piedras como diciéndole, vas a seguir con esta doctrina y vas a seguir con estos supuestos engaños, porque el enemigo lo que va a procurar es buscar intimidar a cualquier cristiano. Pero es del Espíritu de Dios en el corazón de cada cristiano que no podamos llegar a ese nivel, que nos podamos mantener en que sigo adelante, que vienen dificultades, que vienen enfermedades, que hay pestes, que hay contaminaciones, que hay escaseces, que hay pobreza, que hay miseria, que hay tempestades, que hay huracanes, que hay tsunamis, que hay esto, que hay el otro. Pero ¿qué nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, persecución, escasez. ¿Qué es lo que nos puede frenar? Gracias a Dios, hermano, que tenemos el Espíritu Santo, que por causa de Él podemos decir, nada nos podrá apartar del amor de Dios sobre nuestra vida, y por lo tanto seguimos adelante. Algunos han tenido dificultades económicas, algunos han tenido momentos de salud deteriorada, y a veces han sufrido hasta malas noticias. Pero ¿qué nos va a frenar? El Señor Jesús dijo, yo tengo autoridad para dar mi vida y volverla a recoger, pero dijo, la sigo poniendo hasta el punto de la muerte. Y dice el apóstol Pablo que hasta ahorita no hemos llegado al punto de derramar sangre, pero seguimos adelante. Bueno, quizás algunos han derramado sangre en el hospital porque les han tenido que hacer operaciones, cirugías. Sin embargo, la fe sigue.
Llegó por ahí un anuncio de una hermanita que estaba en el hospital y que estaba corriendo peligro, que le decían que su hijo posiblemente se iba a morir, ya casi para aliviarse con esas noticias, pero decía, pero yo sigo creyendo que Dios va a salir de aquí con mi niña en los brazos. Antes de venirme para acá escuché un testimonio de un hermano que tenía a su esposa en el hospital, y entonces ella le dijeron, tenemos que sacar a los bebés, tenían 6 meses solamente, tenemos que sacar a los 2 bebés de su vientre, eran como que eran gemelitas o algo así. Y entonces le dijo el doctor, mire, vengo a decirle que ya ceda. Le decía al papá, entregue ya a su hija. ¿Por qué? Porque la cosa está usted estorbando el curso de la muerte. Le dijo, no voy a ceder, quiero que viva esa niña. 3 veces vino el médico a decirle, y las 3 veces él no se rindió. Y entonces dice que se tardaron 4 meses en el hospital lidiando con las niñas, que operaciones, que esto y que el otro. A la hora de que salieron del hospital estaban reunidos todos los médicos que participaron en todo el padecimiento y decían, no tenemos palabras, pero las niñas están completamente sanas. ¿Por qué? Porque no claudicaron, porque no se rindieron, porque siguió creyendo que Dios estaba con él y que lo iba a sacar adelante junto con sus hijas, iban a salir del hospital. A veces necesitamos escuchar cosas así, porque a veces por cosas bien simples, a veces los cristianos nos da como por ya no le voy a echar tantas ganas. Cosas bien simples. Y déjeme decirle que hay personas, hermano, que les está costando la vida y están al borde. Gracias a Dios que no hemos llegado todavía quizás a ese nivel, y que nunca lleguemos, que nos mantengamos siempre, sí quiero, sí voy, sí amo, sí, sigo adelante, aunque venga lo que venga, sigo adelante. Pero va a llegar un tarde que temprano alguna oposición, pues esa oposición también la tenemos que tener en mente, que también el Señor nos sacará adelante. Bueno, dice aquí la Escritura, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Como que tenía opción de evitarlo. Y aunque en su oración decía, Padre mío, que no sea como yo quiero, porque como yo quiero, a lo mejor, ¿qué pasa en esta copa? Haz que pase de mí este trago amargo. Pues decía, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque yo dispuse que voy a seguir hasta el final. Gracias a Dios, hermano, que siguió hasta el fin, sino que sería nosotros. Pero mire, nadie me la quita, yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Y dice, se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿A cuántos de nosotros no nos han juzgado locos? ¿Alguna vez alguien te ha juzgado loco? ¿Por venir para la iglesia? ¿Que ya te lavaron el coco? ¿Ya te lavaron el cerebro? Diga, a mí me lavaron hasta la lengua, dígale, cuando me bautizaron. Toditito, así decía alguien, hermano, a este que lo vamos a bautizar, que cuando lo bautice, que abra la boca. Para que se le bautice la lengua también, porque está tremendo para hablar. Mire, no solamente nos han lavado la manera de pensar, dice que estamos siendo lavados por las palabras, así que no se ofenda cuando le digan que le lavaron el coco o que le lavaron el cerebro. Dígale, sí, me lo han lavado y me lo siguen lavando cada que voy, porque sigue llegando su palabra y es agua viva. Pero es una agua viva y sigue limpiando y me sigue renovando y me sigue restaurando y me sigue modificando la manera de pensar y de vivir. Bueno, se volvió a suscitar una división de los judíos. Decían, este está fuera, decir, tiene un demonio. Y entonces no falta quien, hermano, se dé cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque hubo alguien que dijo, ¿acaso puede una persona endemoniada sanar un ciego? No, decía el Señor Jesús, vean las obras, vean el testimonio, vean las obras buenas que están surgiendo. Decía, no, es que hay un poder oculto ahí que hace milagros para bien
devolverle la vista a alguien que nació ciego. Oiga, el testimonio de los ciegos estaba estando ahí, presente, dando testimonio. ¿Usted sabe que hay gente que ha sido sanada? Quizás usted mismo ha sido sanado. ¿Cuántos de aquí han sido sanados milagrosamente? Yo he sido sanado milagrosamente. Déjenme decirle, ahí está el testimonio. Un milagro es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Yo me recuerdo un día que me habló Enrique y estaba muy ministrado por el Espíritu y me decía: pastor, pastor, y estaba bien quebrantado llorando. Me sanó el Señor. No le puedo decir de qué. Él, si se los quiere contar luego, se los contará a él, pero de algo que lo traía afligido por muchos años en su vida. Y de repente llegó el testimonio para quedarse. Oiga, qué tremendo. Los ciegos eran el testimonio de que no estaba endemoniado, de que no estaba loco, de que estaba poniendo su vida. Porque ¿quién pone su vida en peligro si quiere vivir? Dicen, está fuera de sí. Si sabe que aquí traemos piedras, no sabe lo que está haciendo, se está entregando a la muerte, porque lo pensaban matar. Y dijo: es que no me van a matar, yo estoy poniendo mi vida para que le hagan eso. Oiga, dice entonces, pasando a un paréntesis, que es importante que usted lo sepa hoy. Dice: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta, ¿de qué? ¿Qué fiesta es esa? ¿Qué fiesta será esa? De la dedicación. Eso me suena a dedicación del templo, ¿sí? Porque dice que se paseaba en el verso número 23, era invierno. ¿Y qué meses son de invierno? Noviembre, no, diciembre, enero y febrero, porque en marzo ya empieza la primavera. Noviembre, diciembre, enero. No, diciembre, enero y febrero. Diciembre, enero y febrero, invierno. Ok, una fiesta en invierno. ¿Cuál es esa fiesta? La dedicación del templo. Entonces fui a investigar, porque me empezó a inquietar. Dije: ¿cómo que yo no me sé esta fiesta? Si yo he estudiado la Escritura, ¿y por qué nunca me he detenido a ver qué es esta fiesta? Aquí dice que es en invierno, porque yo conozco las otras fiestas: Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Pero ¿cuál es esta de la dedicación? Entonces fui a investigar y me di cuenta que era en invierno. Y entonces empecé a buscar otras versiones de la Biblia y me di cuenta que era la dedicación del templo, porque dice aquí que Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Oiga, si estaba en el templo y estaba en una fiesta, ¿qué tenían que traer? Piedras, desubicaciones, y eran sacerdotes. Es que a veces, hermanos, los que hemos sabido de la fe, a veces, hermanos, ¿no? Se nos olvida que en la fiesta no es para traer piedras. ¿Pero para qué sirven las piedras? Para apedrear, ¿verdad? Entonces no venían a lo que tenían que venir a celebrar. Era para que trajeran pandero, para que trajeran flauta, para que trajeran, yo no sé, ¿verdad?, algún instrumento que fuera motivo de que era una dedicación del templo de Salomón. Cuando hicimos la inauguración de este lugar, nadie trajo piedras, ni pistolas, ni cuchillos, nada de eso. Lo que trajimos, hermano, era con qué hacer fiesta. Música, instrumento, guitarra, cuerdas, yo no sé, voz afinada, o ni muy buena afinada, pero ahí estaba dispuesta para afinarse. Cántico, alabanza, regocijo. No estar buscando defectos para matar. Entonces, ¿qué era esa fiesta? Entonces fui yo a revisar qué significaba realmente esa fiesta, y resulta que fue la fiesta que se llama Hanukkah. ¿Ha oído hablar de eso? ¿Hanukkah? ¿Qué era Hanukkah? ¿Alguien que sepa? ¿No oigo? Así, pues.
la reedificación del templo, pero esa fiesta Hanukkah era una celebración de un hombre llamado Judas Macabeo. Y Judas Macabeo fue un revolucionario antes entre lo que le llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en la Biblia, como está marcado en ese tiempo. Se celebró en una gran victoria y ellos prendieron unas luminarias, es decir, unas lámparas. Por eso es que en diciembre usted mira foquitos. Eso no tiene que ver con el paganismo. Yo le he hablado de que no podemos estar viviendo la fe revuelta con el paganismo y le he hablado de la Navidad. Lo que pasa es que esta fiesta original de los judíos fue una fiesta que, aunque no estaba estipulada como se estipuló Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, que cuando Salomón hizo el templo, él hizo una dedicación y se reunieron todos y hubo un servicio tan glorioso que cayó la presencia y nadie pudo ministrar porque estaba en la nube y el fuego del Señor apareció en el altar. Y entonces empezaron a hacer una celebración de esa fiesta. Entonces cuando los judíos, hermanos, siempre han sido perseguidos para sacarlos, como ahorita que están siendo amenazados, que los van a destruir y que todo esto. Entonces hubo algunas veces que fueron ellos esparcidos, pero siempre con el propósito de regresar a su tierra y esto y lo otro. Entonces ellos tenían todavía en ese tiempo el templo de Salomón y cada año ellos celebraban, es decir, como el aniversario que hiciéramos aquí en la iglesia. Nosotros empezamos por decir en un mes de mayo, en este lugar, en junio, en julio entramos. Me dieron la iglesia en mayo, pero me dieron 2 meses gratis, y entonces, pero ya empezamos a hacer los servicios en julio. Entonces, imagínense que en cada julio hiciéramos una fiesta, gracias Señor porque nos concediste este local. Gracias Señor porque aquí se mueve tu presencia. Gracias Señor porque aquí hay alabanza. Gracias porque aquí llega tu palabra. Aquí los dones fluyen. Aquí se mueve el Espíritu de Dios. Eso era la fiesta de la dedicación, pero en el templo de Salomón. Entonces andaba el Señor Jesús con esto y entonces yo fui a ver que el Señor Jesús, la presencia de Dios es Jesús, visitó el templo en la fiesta de las luminarias, en la fiesta de las luces. Y entonces adornaban el templo con foquitos. Usted si quiere poner foquitos en su casa para el 25 de diciembre, eso no es paganismo. No vaya a comer uvas a las 12 de la noche, ni vaya a dar regalos y que Santa Claus y que el arbolito y que la estrellita y que los monitos colgados, porque eso sí ya es otra cosa. Pero las luces no, esta es una celebración judía. Dios no nos llama a estar haciendo celebraciones judías, nos llama a celebrarle fiesta al Señor y gracias a Dios lo hacemos. Algunos creen que es nomás el domingo, pues no vienen los viernes, pero tan importante es el viernes como el domingo, porque y si fuera el miércoles fuera importante, cualquier día de la semana que escogiéramos para celebrarle al Señor. Pero por ejemplo, nosotros tenemos familia, tenemos hijos, y yo sé que a nuestros hijos se les antoja, hermano, ver que en tal colonia tienen bien bonito, adornado con lucecitas, y nosotros, hermano, por causa de la Navidad decimos, es que esa es una celebración pagana. Lo del Santo Claus, lo de los regalos, lo de las uvas, lo de todo eso que hacen con los foquitos, eso no es, esto es Hanukkah. Esto era esta celebración. Vaya, usted puede meterse en internet y buscar la fiesta de dedicación, esta que está aquí en el capítulo 10 de Juan, verso 22, y va a ver que va a salir esa información que es Hanukkah. Y eso no es Roma, esos son los judíos, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que hacían? La fiesta de las luces, se adornaban con foquitos. Eso nada tiene que ver con Navidad. ¿Me oye? ¿Lo recibe o lo rechaza? ¿O me lo batea? No, recíbalo. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos les va a hacer bien. Ellos no tienen por qué ser privados de eso. ¿Por qué? Porque no es una cosa del diablo, ¿ok? Pero tampoco que sea así como algo que adorar, porque en realidad era la dedicación del templo donde Dios se hacía presente. Amén. Por eso le vamos a poner foquitos aquí para el día 25. No vamos a celebrar Hanukkah, porque no es era de los judíos, era una victoria que ellos tuvieron cuando Alejandro el Magno peleó la batalla, los libraron, se quitaron de fuerza, como una especie de independencia. Pero
lo que quiero que sepa es que eso no es una fiesta mala. ¿Por qué? Porque Jesús visitó el templo en ese día. Lo que cuenta en nuestras reuniones es la presencia de Dios. Y si estaba la presencia del Señor, ¿por qué estos traían piedras? Es que hay gente, hermano, que está tan ministrada con violencia que ni la presencia de Dios lo cambia. ¿Por qué lo estaban juzgando que estaba loco? ¿Y por qué lo estaban juzgando que estaba endemoniado? Si estaba viniendo al templo. Mire, hermano, si se hubieran dado cuenta qué tan importante es que el Señor visite su casa. ¿Cómo te sientes tú cuando te vas de aquí y oíste que vino el Señor? Que aquí lo vieron paseándose, que estuvo danzando, que repartió, que tocó, que a uno le tocó la cabeza, que a otro los cubrió con su manto. Hermano, es un privilegio que el Señor visite esta casa. Y que el Señor visite tu casa familiar también es un privilegio. Si el Señor visitó este templo con su presencia en esa fiesta, ¿acaso era una fiesta mala? No, era una fiesta buena. ¿Por qué? Porque estaban dando una celebración de una dedicación a un templo exclusivamente para Dios. Por eso el lugar de reunión debemos de tener esa compostura, aunque ya no este asunto es de lugares así como consagrados, pero sí tenemos que tenerlo bien cuidado, porque es aquí donde nos reunimos para invocar al Señor. Porque Dios, hermano, ahora habita en templos no hechos de manos, sino que ahora habita en templos humanos. En usted, en su persona, en su cónyuge, en sus hijos, en sus hijas. Ahí habita el Señor. Entonces usted puede ver que dentro del templo hay muchos templecitos. Y no como aquellos que le hacían a la diosa Diana. Es decir, pasos donde Dios habita. Morada del Espíritu Santo sois vosotros, cada uno. Entonces, mire, era en invierno. ¿Por qué tenía que venir esa presencia en invierno? Porque no llegó en primavera, si es cuando todo florece. Llegó en invierno, porque es cuando más necesitamos a Dios en medio de las dificultades de la vida. El invierno, en el sentido espiritual, es un frío espiritual donde necesitamos la presencia de Dios más fuerte que nunca. Es donde necesitamos la luz de Dios. ¿Por qué esa fiesta? Porque para ellos era importante que se sintieran, hermano, porque esos fríos literales en Israel son heladas. Eso es nieve, es aire helado, es congelamiento. Y llegar a la presencia del Señor es fuego, es calor, es regocijo, es buen ambiente, es paz, es reposo, es descanso. ¿Qué era lo que estaban evitando? Quitar eso. Querían que ya no estuviera delante, pero no eran ellos. Entonces dice el Señor Jesús, lo voy a llevar un poquito más adelante, verso 24. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y Jesús le respondió: lo he dicho, pero no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? ¿Por qué no creéis? Porque no son de mis ovejas. Entonces, mire qué tremendo. ¿Ovejas de quién eran? Bueno, el Señor Jesucristo un día dio una parábola de las ovejas y dijo que van a ser reunidas delante de Él todas las almas. Y dice que apartará a la derecha las ovejas y a la izquierda a los cabritos. Esas no son ovejas. Hacen como ovejas, pero no son ovejas. Jesús les dijo: ustedes no pueden creer porque las ovejas tienen una característica, que sí creen. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Ay, hermano, ¿usted cree? Claro que creo. Si yo conozco a un Dios poderoso. Oiga, qué tremenda es la incredulidad, cómo se mete. Y aunque la gente vaya a la iglesia, puede estar llena de incredulidad, porque estos estaban ahí en el templo no creyendo que lo que estaba hablando venía de Dios. Oiga, como que tienen una responsabilidad las ovejas. Tenemos una responsabilidad, es de creer cuando Dios habla.
Yo conocí una persona, yo conozco cuando habla Jehová los ejércitos y cuando habla el pastorcillo decía, ¿así hablaba? Yo dije, qué tremendo, qué atrevido hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque estos así hablaban de los que no creen. Y entonces le dice, mire, verso 27, mis ovejas, diga usted, oyen mi voz. Y dice, y yo las conozco. ¿Sabías que el Señor te tiene bien conocido? A mí ni siquiera se fija en mí, dice alguien. ¿Cómo que no? Si bien que te conoce el Señor. Conoce tu levantarte y tu acostarte. Te conoce si estás en tribulación o si estás en reposo, si estás en victoria, si estás animado o desanimado. ¿Cómo le llegó el ángel a Elías cuando estaba bien motivado? Le llegó cuando estaba bien motivado y cuando estaba bien desanimado. Porque cuando estaba arriba del monte, le dijeron, varón de Dios, que desciendas, dice el rey, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consume. Los consumió. ¿Cómo cree que estaba triste? Bien respaldado por Dios. ¿Quién se va a entristecer? Y cuando bajó del monte y se fue allá abajo del enebro, ahí le llegó también el Señor. Y ahí lo alentó, y ahí lo fortaleció, y ahí le dio. Hermano, porque Dios conoce tus ánimos y tus desánimos. Conoce cuando estás victorioso y cuando como que no estás muy victorioso, como cuando estás medio desanimado. Te conoce cuando estás fogoso, como cuando andas ahí con las pilas bajas. De todas maneras, Dios te sigue conociendo, porque eres su hijo. ¿Qué padre, qué madre no conoce a sus hijos? Sabe qué le gusta de comer, sabe qué necesitan, sabe cómo se viste, sabe qué clase de colores les gusta. ¿Por qué? Porque convive con ellos. Dios conoce tus gustos, tus deseos, tus necesidades, y aunque estés victorioso o no estés victorioso, sabe cuándo amanece la luna llena. Así me decía un viejito a mí. Decía, va a venir mañana me va a ayudar con esto, a ver cómo amanece la luna. Y yo, ¿qué? Sí, si está llena o está cuarto menguante. Quiere decir que según como estuviera de ánimo me iba a hacer caso o no, no me puede garantizar nada porque era muy voluble. Y yo, pues como era su empleado, ok, está bien, a ver, ojalá que amanezca bien la luna, le decía yo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Él no anda detrás de ellas, somos las ovejas las que tenemos que andar detrás del Señor. Me siguen, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Ay, Dios. Gloria a Dios. Jamás perecerán. Nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Cuál es la mano de Dios? Sujetaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Y como Jesús es el brazo de Dios, es la mano, Él maneja la mano, nadie me los puede arrebatar. Mira, hermano, Dios, a veces aquí entre ovejas de las congregaciones hay algunos que dicen, no, yo ya me voy a otro lugar, pero sí están bajo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque los ministros somos como nomás dedos, pero la mano es donde está el control de todos los ministerios, cuando están sometidos a la voluntad de Dios. Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y le dice, tiempo de salir, y se los lleva para otro lado, y le dice el pastor, no son tuyas, son mías. Sí, sí, amén, están bajo la poderosa mano de Dios. Nomás guárdalos, Señor, que les vaya bien hasta donde tengan que llegar. Pero el dueño es Él, y la cobertura es Él. Ni yo soy la cobertura, hermano. El ángel que es asignado a cada ministerio
trae una vestidura y esa es la que nos cobija, pero no es la única. Es una mano, y una mano tiene diferentes dedos, tiene diferentes ministerios. Dice el Señor, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás, diga usted, jamás pereceré. Aunque a veces ande desanimado, jamás pereceré. Perecer es como morirse. Jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Dígale usted: el único que me puede llevar con él es Dios, nadie más. Esto nos tiene que dar seguridad, esto nos tiene que dar confianza, esto nos tiene que dar un aliciente de saber que lo que está con nosotros es el mismo Padre. A veces uno piensa, ¿verdad? Si el Padre de horrendas cosas cae en las manos de un Dios vivo, es nuestro Padre. ¿Qué hijo va a tener miedo de su papá? Al contrario, hermano, un padre amoroso va a hacer que su hijo crezca seguro, confianza, que si hay algún problema sabe que cuenta con él. Aquí entre nosotros, hermano, mire, tenemos que aprender a confiar que Dios está con nosotros. Sí, amén. Que de repente llega la escasez, que de repente llegan las dificultades, que de repente llega el IRS, que llega la renta, Dios está con nosotros. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Las ovejas tienen características, están confiadas en Dios, no tienen temor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y aquí tenemos que salir con una mentalidad de que nosotros somos ovejas que hemos escuchado la voz de Dios. Y si hemos escuchado la voz de Dios, tenemos que saber que cuando Dios le escuchamos su voz, porque nos conoce, te conoce tanto que sabe si estás contento, si estás triste, si estás en angustia, si estás en victoria, si tienes necesidad, si te hace falta algo. ¿Qué es lo que te hace falta? Que no te lo pueda dar Dios. Esto es algo que tenemos que aprender a confiar en la iglesia. Por eso dijo el Señor: hay otras ovejas que no están aquí, las tengo que traer, porque esas van a escuchar mi voz. Está hablando de ti y está hablando de mí. Amén. Y déjenme decirle que cuando le estaba diciendo eso al pueblo de Israel, está diciendo: hay otras ovejas que cuando vengan aquí, porque hay algunas de las que están aquí que no me creen. Oiga, hermano, imagínense que ese mismo principio aplica en cada congregación. Las que están aquí son de las que creen. Digan: recibo. ¿Eres de los que creen o de los que no creen? De los que creo. Entonces, mire, es un distintivo de una oveja, la fe. Creo. Sí, creo que Dios habla. Creo que Dios me está hablando. Creo que lo tengo que obedecer. Creo que el Señor viene. Creo que tengo que estar en el redil, porque me conviene traerlas a este redil. Entonces el Señor, hermano, no quiere ovejas desbalagadas. Ahorita ha habido tanto una corriente que se ha hablado de que no se necesita estarse congregando. Y entonces, ¿qué es un redil? Porque un redil es el lugar donde pone los pastores a sus ovejas. Y tienen alguien que les ayuda. Siempre Dios ha puesto ayudas ministeriales. Gloria a Dios por ello. ¿O sabe una cosa? Tenemos que ser más sensibles a escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué necesito para poder escuchar tu voz? Dice el Señor: atención. Porque cuando a uno no le escucha, le dice: te estoy hablando, me decía mi mamá. Te estoy oyendo. Sí, me oyes, pero no me escuchas. ¿Para qué te estoy hablando? Porque te pongas a lavar los platos, me decía. Y yo me decía: Eduardo, ande. Eduardo, ande. Te estoy hablando y no me oyes. Sí te oigo. ¿Y por qué no me haces caso? ¿Qué quieres que haga? Que te pongas a lavar los platos. Ah, diferente cuando yo lavaba los platos, porque entonces ya no más era oír sino escuchar. ¿Sabe usted lo que Dios espera? No solamente oír, pero escuchar y obedecer. Eso es parte de las ovejas. ¿Dónde el Señor me quiere? En el redil. Diga usted: me quiere en el redil.
¿A dónde debo de estar? En el redil. Porque ahí me conviene estar, porque dijo el Señor que ahí le convenía a Él tenerlas. ¿Para qué? Para lo que quiere hacer con ellas. Usted y yo, ovejas del Señor, tenemos que ser ejemplares aún para el pueblo de Israel. ¿Sabía usted eso? Que la iglesia tiene que ser más ejemplar para el pueblo de Israel que lo que ellos mismos hicieron. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, fueron esparcidos y la iglesia tiene que ser congregada. Los llamados de afuera, eso que es iglesia, llamados a congregarse de afuera adentro. Unos salen y otros vienen, pues dice el Señor, los voy a traer. Entonces al Señor le conviene tener su redil, y habrá un redil y un pastor. Y obvio, ahí vamos incluidos como ovejas, hasta los que ahora nos decimos ser pastores, ahí también somos incluidos como ovejas. Seríamos más bien como los perros de los pastores que le ayudan a congregar a las ovejas, los ministros. Pero ¿quién los arrebatará de mi mano? Nadie los puede arrebatar de su mano, porque la mano del Padre. Y si con esta confianza podemos vivir, aunque vengan problemas, aunque venga el chamuco y diga que tus hijos no son tuyos, son míos, están en las manos de mi Padre. ¿Por qué? Porque serás salvo tú y toda tu casa. Ellos le pertenecen a Dios. Y que no, que mira, pero no vienen, pero van a venir. ¿Por qué? Porque me conviene traerlas, dijo el Señor. Le conviene al Señor traerlas, las va a traer. Allá habrá alguien que esté lejos, te lo va a traer el Señor. Por muy lejos que lo veas. Yo me recuerdo que hace años atrás así le decían a mi esposa: lo que usted ve de lejos, de repente lo va a ver cerca. Pregúntele ahora, lo ve bien cerca, porque estaba lejos, pero se lo trajeron bien cerquitas. Mire, más cerca va a estar cuando lo ve que danzando y tocando y ministrando. ¿Por qué? Porque ya Dios está trabajando. Y si usted ve algo así como que está muy lejos, no lo vea tan lejos. Mejor siga viendo al Señor. Y usted siga dentro del redil, que tarde que temprano van a traer los que están lejos para que entren y se queden adentro. ¡A su nombre! ¡Gloria, gloria, gloria! Den una ofrenda de palmas al Señor y diga: yo sí soy una oveja. ¿Por qué? Porque puedo creer que los va a traer de lejos.